Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al microcurso Herramientas Legales para la Soberanía Alimentaria, presentado por la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador. Esta actividad se ha organizado debido a que actualmente en el Ecuador se han activado nuevas leyes que rigen la producción, transformación y la comercialización de los alimentos. Estas leyes han sido diseñadas principalmente para la agroindustria y la industria alimenticia y tienen muchos vacíos que pueden afectar a la economía popular, a la producción campesina y a los consumidores. Este curso busca compartir con la población herramientas y conceptos que nos pueden ayudar a defender nuestro derecho alimentario como está establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Incluiremos estudios de casos, consejos prácticos y análisis de las bases constitucionales y las amenazas presentes en las leyes de semillas, de sanidad agropecuaria y de salud. En esta sesión vamos a tener momentos para preguntas, por lo que si ustedes desean intervenir, pueden levantar la mano e iremos dando la palabra a algunos de ustedes. Esta opción se encuentra en el chat de la plataforma. También les recordamos que deben poner su pantalla en opción del hablante. Esta opción se encuentra en la esquina superior derecha de su pantalla. Ahora quiero presentarles a Silvia Bonida Bolaños, quien impartirá este microcurso. Ella es abogada, magíster en Derecho Constitucional, defensora de los derechos humanos y derechos de la naturaleza. Es militante feminista y asesora jurídica de la Red de Guardianes de Semillas. Con esto, damos la bienvenida a Silvia. Buenas tardes, Silvia. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes con todas, con todos también. ¿Me das un segundito para poder compartir mi pantalla? Listo. Listo. Buenas tardes otra vez con todas y con todos. Vi mientras se iban sumando sus saludos desde toda Latinoamérica. Les mando también un saludo de vuelta, muchos abrazos también. Este taller fue pensado como una forma de dar herramientas a quienes estamos o a quienes nos pensamos el derecho a la alimentación desde una alternativa al modelo convencional o al modelo de acumulación o al modelo capitalista. Entonces, en ese sentido, está pensada también para dar herramientas para defender la producción ecológica, para defender las semillas libres y el consumo culturalmente apropiado. Es decir, no está pensado solamente para productores, para productoras, sino también para consumidores que nos estamos pensando o repensando la alimentación y el derecho a la alimentación. Yo sí quisiera empezar agradeciendo también a la Red de Guardianes de Semilla y toda mi admiración a todo el trabajo que hacen y que levantan cotidianamente. Me parece importante también hacer una advertencia preliminar, sobre todo para quienes no son de acá, de Ecuador, y es que este microcurso está pensado desde la Constitución ecuatoriana, ¿sí? Sin embargo, me parece interesante que podemos quizás discutir o también hablar o pensarnos también desde otras latitudes. Y comparar también, es decir, hacer estos ejercicios comparativos siempre necesarios para pensarnos también el ejercicio, la reflexión de la soberanía alimentaria, la construcción de la soberanía de nuestros pueblos desde el internacionalismo. Entonces, en ese sentido, está pensado el microcurso. Es básicamente 3 objetivos de este curso: pensar si el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, desde cuál es el marco constitucional en esta primera parte, ¿sí? Va a haber una segunda parte que será el día viernes y esperemos que todas y todos también nos puedan acompañar porque va a ser una cosa más práctica. Hoy más bien va a ser como un análisis de cuál es este marco constitucional general. Sí, tenemos un montón de derechos que están reconocidos en nuestra Constitución, pero ¿cómo hacer que sean realmente efectivos? ¿Cómo hacer que ese ejercicio de los derechos no se quede en el texto constitucional? Y por tanto yo quisiera empezar
con este desarrollo normativo. Este es el desarrollo normativo ecuatoriano, sin embargo, aplicará para entender también cuál ha sido la lógica de imposición también de marcos normativos a nivel Latinoamérica, sobre todo, ¿sí? Tenemos en el Ecuador 3 procesos constituyentes, constitucionales, asambleas, en 1978, en 1998 y en el 2008, ¿sí? Alrededor de cada 20 años hay una nueva constitución y eso también se reproduce en la normativa. Y como vemos, si vemos la constitución, por ejemplo, de 1998, eso se traduce en una ley de seguridad alimentaria. La constitución del 2008 ya habla de un régimen de soberanía alimentaria, ¿sí? ¿Por qué cambia esto? También cambia por estas posturas a nivel internacional. Por ejemplo, la FAO en los 70 introduce esta idea de la seguridad alimentaria frente a una crisis en el sistema alimentario, pero luego, digamos, desde los movimientos sociales, más bien desde los movimientos campesinos, se construye esta idea de la soberanía alimentaria. Entonces, ¿por qué llega esto a la Constitución del 2008? Lo vamos a ver después, pero sí quisiera hacer un recorrido de cómo se fue configurando este derecho en el marco constitucional ecuatoriano. Y en ese sentido es importante recoger lo que decía la Constitución de 1978. Y este es el único artículo al que se hace referencia a la alimentación, que es el artículo 19 cuando se refiere al derecho de todas las personas, como los derechos que tenemos todas las personas. Y se refiere en vínculo con la vida. Es decir, cómo para asegurar un nivel de vida mínimo o un nivel de vida en dignidad o en condiciones mínimas dignas, también se tiene que asegurar el derecho a la alimentación, ¿sí? Es decir, el derecho a la alimentación se piensa siempre a partir del derecho a la vida. Como la alimentación, en términos generales, aquí no tiene ningún apellido el derecho a la alimentación, se construye desde esta vinculación de la vida con la dignidad, ¿sí? Que también es en el derecho en sí, ¿sí? Pensarse la vida más allá de la mera existencia, sino pensarnos la vida en condiciones, ¿sí? En condiciones saludables, en condiciones en donde tengamos acceso a vivienda, acceso a servicios, por ejemplo, y en ese sentido también que se garantice nuestro derecho a la alimentación. Pero la Constitución de 1998 le agrega un componente más, que es el de la nutrición. Entonces ya se habla en 3 artículos del derecho a la alimentación, vinculado, sí, nuevamente con el derecho, los derechos que tienen todas las personas, y vinculada, ya no habla de la dignidad, pero habla de calidad de vida, ¿sí? Y vinculado también al derecho a la salud, entendido como el derecho a la alimentación no puede ser cualquier alimentación, tiene que ser una alimentación que proteja este derecho a la salud también, y esto solamente se logra con una nutrición adecuada, ¿sí? El artículo 43 dice, además, que se promoverá una cultura por la salud y la vida, ¿sí? Vinculado a la alimentación. Pero hay una parte de la Constitución de 1998 que podemos criticar y que esta parte podemos comparar, por ejemplo, con constituciones de otros países, que se refiere a cuando hacemos investigación en materia agropecuaria. ¿Cuál es el objetivo de esa investigación? ¿Cuál es el objetivo de generar tecnología para el agro? Y lo dice clarísimo, el desarrollo de la competitividad internacional del país. Esto se ajusta a un modelo agroexportador y responde a una lógica de mercado, es decir, responde a un régimen de desarrollo específico, ¿sí? Y entonces esta idea de la nutrición o de la seguridad alimentaria queda en un segundo plano. Si bien lo reconoce la Constitución en términos generales dice, el agro está dispuesto, sí, para garantizar la nutrición y la seguridad alimentaria, pero también tenemos que desarrollar esta idea de la competitividad internacional. Y este es el modelo que reproducen algunos países, y solamente les voy a traer un ejemplo. En Colombia,
el derecho a la alimentación se trata solamente en 2 artículos de la Constitución de 1991. Sí como un derecho humano fundamental para niños, niñas y adolescentes, y también y se refiere de manera específica a la producción de alimentos, a que la producción de alimentos tiene que tener una protección estatal, ¿sí? Pero nuevamente se reproduce exactamente lo mismo, es la misma lógica. La tecnología debe servir para incrementar la productividad. Y sí, estamos hablando de seguridad alimentaria y estamos hablando de esta idea o esta lógica del desarrollismo, de la competitividad a nivel internacional, de la exportación, que beneficia a un modelo económico específico y que beneficia también a un régimen de desarrollo específico. Pero ¿qué pasa en Ecuador? Es decir, si bien teníamos estas constituciones o estos marcos constitucionales, también ha habido procesos de resistencia. Yo traje acá solamente un ejemplo del proceso de resistencia por excelencia que defiende lo que se produce en el campo ecuatoriano y en el campo de Latinoamérica, que es esta lucha contra el ALCA, ¿sí? La lucha contra el ALCA o la lucha contra los tratados de libre comercio a nivel internacional, que también es una crítica a un modelo de desarrollo, es una crítica a una priorización de la economía agroexportadora frente a una economía que priorice la vida, que priorice la salud y que priorice también el chocho y el maíz. ¿Sí? En ese sentido, esta lucha contra el ALCA es relevante para configurar lo que se va a venir después en la Asamblea Constituyente. Pero ¿qué pasaba antes de la Asamblea Constituyente? Solo para poner en términos generales, se hablaba en general de una crisis económica, de una crisis política. El Ecuador tuvo 9 presidentes en 10 años. Además, sí hubo una crisis económica producto de los 90, de las reformas de ajuste estructural. Es decir, la población ecuatoriana, las organizaciones, los movimientos sociales, lo que buscaban era empujar un proceso constituyente. Ya el movimiento indígena desde los 90 exigía un proceso constituyente. Ahora vemos que también Chile está presionando por un proceso constituyente como una forma también de reivindicar o de cambiar esto que dice la Constitución como, y voy a ponerlo entre comillas, como este pacto social, como el mundo en el que queremos vivir, el estado en el que queremos vivir, que se reproduce en lo legal, pero que también se reproduce en otras formas. Chile, por ejemplo, solamente para dejar un dato, en su constitución no tiene una sola referencia al derecho a la alimentación, ¿sí? Pero además, según la FAO, en ese momento también había una crisis alimentaria. Es decir, vemos cómo el índice de los precios entre el 90 y los 2000 se dispara en el índice en general de los alimentos, de la carne, de los productos lácteos, de los cereales. Es decir, esta crisis se expande, y lo pongo también entre signos de interrogación, porque finalmente la crisis alimentaria es una crisis también en contexto de clase, ¿sí? ¿Quiénes pueden acceder o quiénes no pueden acceder a la alimentación? Y en ese sentido, la apuesta de la vía campesina, que es donde nace también este concepto de la soberanía alimentaria, se sostiene que la soberanía alimentaria constituye la única alternativa al sistema alimentario en colapso. Es decir, esta idea de la soberanía alimentaria es la única vía para salir de esta supuesta crisis. Entonces, entramos a este proceso constituyente acá en el Ecuador y lo que se debate, más allá del articulado, más allá del resultado mismo del texto constitucional, se debate un modelo de Estado y un modelo económico también. Y lo que se propone es el suma como una apuesta por construir un Estado intercultural, por construir un multinacional. No solo eso, y no solo eso, sino que también lo que se disputa es la lógica de vida. ¿Desde dónde nos estamos pensando no solamente lo económico, sino nuestras relaciones de poder, como las cosas más cercanas?
Claro, hay muchas críticas, muy extensa, es decir, tiene 444 artículos y esto ha sido cuestionado en algunos sectores académicos. Pero esta apuesta por el summa causae o en Bolivia el summa camaña, por ejemplo, es una apuesta por un modelo distinto de vida, ¿sí? Que le apuesta a alternativas al sistema capitalista y que se traduce en una relación de armonía entre los seres humanos y de estos con la naturaleza, y que se traduce también en beneficiar o poner sobre el capital o sobre el mercado o sobre la superproducción, sobre el agronegocio, el bienestar humano y el bienestar de la naturaleza. Y en ese sentido, ¿cómo se traduce esto en términos del derecho a la alimentación? Es esta disputa del modelo, es decir, entre el agronegocio y entre la soberanía alimentaria, la agricultura familiar campesina, la agroecología, un modelo diferente, ¿cómo se traduce en la Constitución? ¿Sí? Es decir, ya vimos lo que dicen algunas constituciones a nivel Latinoamérica, ya vimos lo que decían las constituciones ecuatorianas del 78 y del 98. Pero antes de pasar a ver qué dice en sentido estricto la Constitución, vemos que hay una respuesta también a nivel internacional de lo que significa la agricultura familiar campesina o la agroecología. De tal forma que el mismo relator especial de la ONU ya en el 2011 hablaba que la agricultura convencional, uno, acelera el cambio climático, no reviste los choques climáticos, exige insumos que resultan caros, y no solo caros, sino yo diría dañinos, nocivos. Dice, simplemente ya no resulta la mejor opción en el contexto actual. Sí, la ONU. La FAO en los 70 decía la seguridad alimentaria, por lo tanto, producción en masa para alimentar a la gente no importa cómo, y ahí el uso de las tecnologías y todo esto. En el 2011 la ONU mismo ya está hablando de que la agroecología no solamente que podría solucionar esta crisis alimentaria, sino que podría duplicar la producción global de alimentos en pocos años. No solo eso, sino que además se ha demostrado, y quienes están aquí lo sabrán también, que la agricultura familiar campesina o la agroecología además es una fuente más alta de empleo que el agronegocio o que la producción en monocultivos. Y que los métodos agroecológicos además son más eficaces para estimular la producción alimentaria antes que los fertilizantes químicos, aparte de todos los daños a la salud que esto provoca. ¿Sí? En ese sentido, yo sé que estamos un montón de personas en esta sala, pero sí me gustaría volver a esta pregunta, y es decir, ¿qué dice la Constitución ecuatoriana sobre el derecho a la alimentación? Si es que alguien quisiera participar en este momento, si es que alguien quisiera decirnos qué dice nuestra Constitución ecuatoriana y que nos comparta una idea de lo que significa esto, no sé si es que pudieran levantar la mano y ver si es que le podemos dar la palabra a una, dos personas quizás. O si es que alguien también de otros países quisiera participar y que nos pudiera decir también cómo ven la Constitución ecuatoriana respecto a la soberanía alimentaria desde otros lugares. Claro que sí, Silvia. Entonces, bueno, compañeros, como escucharon, este es el momento para participar. Pueden levantar la manito que está ahí. Entonces ya tenemos aquí la participación de Carlos Sandoval. Entonces, unas 3 personas quizás que nos pudieran compartir para poder seguir el diálogo a partir de eso también. Listo, sí. Carlos Sandoval, si por favor puedes activar tu audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, pensé que ya había levantado la mano alguien
del vecino país de Ecuador. Yo soy de Colombia, pero pues quería también hacer como un pequeño aporte sobre cómo vemos nosotros la Constitución ecuatoriana en cuanto a estos temas. Y es que en nuestro país la Constitución no ve el derecho a la alimentación, no lo concibe ni siquiera como derecho. Si bien se menciona en casos especiales para niños en tempranas edades de crecimiento, madres embarazadas, ¿cierto? Y ancianos, se menciona solo como un formalismo. Y por otro lado, la regulación de las semillas es muy drástica en el país, siempre beneficiando pues a las empresas que producen semillas transgénicas. Nosotros vemos que la Constitución ecuatoriana está un poco más adelantada, bueno, mucho más adelantada en, en garantizar estos derechos a la alimentación, en ver la alimentación como un derecho humano también y en garantizar esta producción de semillas nativas y semillas que tradicionalmente las comunidades indígenas y campesinas han producido por tradición. Incluso en este momento nuestro país está llevando una lucha muy ardua por el reconocimiento de la figura del campesino, porque incluso en la Constitución no se reconoce la existencia de los campesinos y sus derechos políticos, sociales y culturales. El movimiento campesino ha venido dando una lucha y más por las últimas declaraciones pues de la ONU que enmarcan pues el reconocimiento a los habitantes del campo, ¿cierto? Y hay digamos, una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a Colombia también a reconocer esos derechos. Entonces se viene dando como la pelea en ese sentido y se han logrado algunos avances. Eso sería, muchas gracias. A ti, gracias. Gracias, Carlos. No sé si quién más estaba levantando la mano. Tenemos a Fernanda Sánchez. Entonces, te escuchamos, Fernanda. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, es que estoy enferma, entonces no estoy segura de que estoy hablando bien o algo así. Bueno, yo también soy colombiana. Hace poco terminé una investigación sobre la tensión entre el medio ambiente y el desarrollo, que pues será posteriormente publicada en un libro, y yo abordé un poco el tema de la Constitución ecuatoriana y el rompimiento que significó ese reconocimiento como sujeto de derechos a la naturaleza, pero escuchándolos a ustedes hablar y observando este articulado sobre la alimentación y escuchando hace como 15 días una charla sobre derechos de los animales, el caso de Estrellita, creo que era que se llamaba, me surge una pregunta para Silvia como abogada, o sea, ¿qué tan difícil es navegar en un ordenamiento jurídico que si bien fue pionero con el reconocimiento de derechos a la naturaleza, como vemos con estas normas, pues contradice todo ese avance? Es decir, aparenta ser un modelo ecocéntrico, pero a la hora de la práctica está en contravía de ese buen vivir y de esa concepción de mundo y de vida de los pueblos ecuatorianos, especialmente de los pueblos originarios, que tienen una conexión profunda con el territorio, con los demás seres que lo habitan, los animales, y con una forma de estar en él y de producir y conseguir ese alimento. O sea, me parece una gran contradicción es esto que están planteando hoy y me preocupa porque sé que en los casos que yo estudié jurisprudencia sobre derechos de la naturaleza, los abogados no siempre han ganado, no siempre lo han logrado. Entonces, ¿cómo se enmarca esa pelea jurídica para ustedes con un país que pretende hacia afuera, que es un pionero y es un norte hacia el que debemos mirar, pero tiene estas contradicciones dentro de la misma constitución aparentemente ecocéntrica, promoviendo un modelo de desarrollo netamente capitalista? Sí, muchas gracias por
llamado al debate también, porque en efecto vamos a ver cuál es la configuración de la Constitución ecuatoriana, pero también cuál ha sido el resultado en la aplicación de esos derechos constitucionales, ¿no? Entonces, no sé, quizás tenemos tiempito para una persona más para que nos pueda compartir algo. Sí, Silvia. Entonces estamos con la intervención de Freddy Muñoz. Hola, hola. ¿Me escuchan? Buenas. Hola, Freddy, te escuchamos. ¿Qué tal? Un gusto saludar a todos los hermanos latinoamericanos desde Cochabamba, Bolivia. Como pidieron que veamos qué está pasando en el entorno constitucional respecto de la cuestión de la alimentación, me animo a comentarles lo siguiente. En Bolivia, el tema del derecho a la alimentación está conceptuado a partir de la Constitución del Estado Plurinacional como un derecho fundamental. Esto es una positivización, lo entendemos los abogados, del derecho de garantía que tenemos de acceso a la alimentación en el marco de la seguridad alimentaria. Pero entendemos en Bolivia que la seguridad alimentaria se refiere a la responsabilidad que tiene el Estado de dotar condiciones para una alimentación segura. En cambio, frente a esta situación, los bolivianos, en la gestión del presidente Evo Morales, en el marco del desarrollo del Estado constitucional plurinacional de derechos, hicimos un avance en las organizaciones sociales. Es decir, que a partir del concepto de la seguridad alimentaria, nosotros incluimos lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, en el entendido de que si bien el Estado tiene la obligación de garantizarnos el derecho de acceso a la alimentación, pues este derecho tiene que estar enmarcado en la autodeterminación de los pueblos, de mencionar y de construir y de proponerle al Estado cuál sería la mejor forma de alimentación y cuáles son los alimentos tradicionales desde el punto de vista de las organizaciones sociales o del campesinado en los pueblos indígenas en Bolivia. Quería resaltar esto porque es importante este avance, pero en este nuevo contexto político en que nos encontramos en Bolivia, particularmente yo tengo dudas de que sigamos avanzando, quizá va a haber un retroceso, pero a partir del paradigma del vivir bien, lo que hicimos en la anterior gestión es avanzar en la conceptualización de la soberanía alimentaria, que es importante resaltarlo quizás en este marco. Era un poco lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, Freddy. Voy a recoger como varios elementos que podrían servir también para un análisis posterior. Y es uno que sí, en efecto, hay una apuesta en la Constitución ecuatoriana por constitucionalizar estos derechos. Sí, finalmente a la constituyente en el 2008 llega con mucha fuerza esta idea de la soberanía alimentaria y entra en este nuevo modelo de Estado, pero no viene sola, es decir, viene también con un conjunto no solamente de movilización social y de lucha campesina, indígena y de organizaciones sociales, sino también viene con una apuesta por construir un otro Estado, ¿sí? Esta idea del Estado plurinacional, del Estado intercultural, que a mí me gusta decir, es otro Estado, no es ese Estado moderno que nos impusieron, pero es una apuesta por intentar construir un otro Estado. Y segundo, sí, en efecto, ya en la aplicación concreta de estas normas o de estos derechos y garantías, es complejo, no solamente los derechos de la naturaleza, sino en general los derechos constitucionales pensados desde esta lógica o pensados desde este nuevo modelo. Es muy difícil de implementarlo o ha sido muy complejo de implementarlo y luego les voy a contar también qué es lo que ha pasado después o a partir de la Constitución. Y claro, por último, lo que nos decía Freddy, a mí me trae esta idea de que no es suficiente llegar a un proceso constitucional, un proceso constituyente que recoja los derechos en una constitución, sino también que esta disputa por darle o dotarle contenido a esos derechos es una disputa permanente. Es decir, es constante y está siempre ahí.
Y eso debemos también, y vamos a hablar porque este curso está pensado para generar herramientas para la defensa legal, no solamente desde la defensa legal, sino también desde otras formas de hacerle frente al Estado y de hacerle frente a los grupos económicos de poder que están también peleando porque el contenido de los derechos se piense de una forma diferente. ¿Qué entendemos por summa causa? Es evidentemente lo que yo les había comentado, esta relación entre una relación armónica entre los seres humanos, pero también entre los seres humanos con la naturaleza, y esta idea de dejar al capital por fuera de los objetivos del Estado y poner sobre eso el bienestar del ser humano y el bienestar también de la naturaleza. Claro, esto es muy complejo y es una disputa permanente. El summa causa y termina siendo un concepto muy difícil de definir, pero mucho más difícil. Es en este momento, ¿qué es lo que dice la Constitución ecuatoriana? La Constitución ecuatoriana no solamente reconoce el derecho a la alimentación a partir de los derechos mismos, sino desde múltiples facetas. Entonces, quiero recoger cuáles son esas múltiples facetas que recoge la Constitución ecuatoriana, el derecho a la alimentación, pero sobre todo también la idea de soberanía alimentaria, diferente de la idea de seguridad alimentaria. Y quiero partir diciendo también que el Estado o los estados en general asumen diferentes deberes o diferentes obligaciones respecto de los derechos. Obligaciones de no hacer, es decir, de no intervenir, pero también obligaciones de hacer. Entonces, voy a decir esto para que intentemos en esa lógica leer los derechos y que esto sirva no solamente para los derechos de la alimentación, sino para todos los derechos y pensar qué es lo que tiene que hacer el Estado en este momento específico. Esa va a ser como la primera herramienta que vamos a trabajar hoy y el viernes vamos a tener como muchas otras más específicas, pero esta es muy general. El primer deber que tiene el Estado con los derechos humanos o con el ejercicio de los derechos es el deber de respeto, ¿sí? Ese es el primero. Y el deber de respeto significa que el Estado tiene que abstenerse, es decir, un deber de no hacer, de no interferir, abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen o que impidan el ejercicio de los derechos. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que, por ejemplo, no ponga una normativa o no expida una normativa que diga, por ejemplo, se va a controlar a partir de ahora en adelante cómo se reproducen las semillas nativas. Ese es parte del ejercicio de la autonomía, que es parte de la soberanía alimentaria. Entonces, ¿el Estado tiene que abstenerse de controlar cómo se hace? Sí, el Estado tiene que abstenerse también de interferir en el ejercicio de los derechos, por ejemplo, en la comercialización de semillas, ¿sí? Yo no puedo interferir en el intercambio de semillas. Yo no puedo intervenir para que dos personas campesinas intercambien sus semillas, ¿sí? El momento que yo intervengo, el momento en el que yo hago algo para regular eso contrario a los derechos, estoy tomando medidas que están vulnerando el ejercicio de esos derechos. Y por lo tanto estoy incumpliendo mi rol de respetar, ¿sí? Ese es el primer deber del Estado en general, de todos los estados. ¿Cuál es el segundo deber? Y este es un deber de hacer, no de no hacer, que en derecho se llama obligación positiva, porque es algo que el Estado tiene que hacer. Y es el deber de proteger. Y el deber de proteger tiene que ver con, al contrario de abstenerse de adoptar medidas, tiene que generar medidas suficientes, además adecuadas, no cualquier medida, para interferir cuando hay derechos que puedan ser obstaculizados por terceras personas. Y pongo un caso. El acceso a la tierra, ¿sí? Sabemos que el problema de la tenencia de la tierra es un problema
en general de todos los estados y es un problema también de acumulación que responde nuevamente a estas lógicas capitalistas de reproducción del capital en contra de la vida. Pero, ¿qué tiene que hacer el Estado, por ejemplo, cuando las empresas o grupos de poder o personas empiezan a comprar tierras? ¿Sí? Entonces llegan, se instalan, se ponen una industria bananera, una industria palmicultora, y empieza a comprar todas las tierras de las personas que están al lado. Y además compra las tierras y compra las fuentes de agua y hace esto. El Estado ahí no tiene que abstenerse, al contrario. El Estado en ese momento lo que tiene que hacer es generar medidas para evitar que eso pase. Entonces, en el Ecuador, y luego vamos a ver, el principio constitucional es que la tierra siempre tiene que tener una función social y una función ambiental. Y por lo tanto, se tiene que limitar este acaparamiento de tierras. Entonces, ya eso en una medida específica se tiene que traducir en que una persona, un grupo económico, una empresa, etcétera, no puede tener más de X cantidad de tierra en tal lugar. No puede, simplemente no puede, porque eso va en contra del ejercicio de los derechos. Y estamos hablando de un derecho específico que es el derecho a la alimentación y el derecho a la soberanía alimentaria. Y por tanto, en ese momento, el Estado tiene la obligación de generar medidas para evitar que terceras personas o terceros obstaculicen el ejercicio pleno de estos derechos. ¿Sí? Nuevamente, basados en esta idea de que el ser humano está por sobre el capital. Pero, y esa es una obligación de hacer, es decir, de actuar del Estado. Y la tercera obligación del Estado son tres, vamos, respeto, protección, y el tercero es de cumplir, o de cumplimiento, o de garantía. ¿Sí? Y este deber de cumplimiento o de garantía tiene que ver también con hacer algo, ¿sí? Nuevamente, adoptar medidas, pero adoptar medidas para generar un marco o para generar un contexto o unas circunstancias adecuadas para el ejercicio de los derechos, ¿sí? No frente a terceros, sino para generar un marco en el que el ejercicio de los derechos se pueda dar. Y eso significa, por ejemplo, incentivos para el sector agrícola y sobre todo incentivos diferenciados, ¿no? No para la agroindustria, sino incentivos para los pequeños, medianos productores, para la producción agroecológica, para la agricultura familiar campesina. ¿Sí? Es decir, cómo el Estado tiene la obligación de generar marcos normativos, políticas públicas, programas para que genere las circunstancias adecuadas para el ejercicio de los derechos. Entonces, en esa lógica de el Estado tiene tres deberes principales que son el de respeto, el de protección y el de garantía o de cumplimiento, es la forma en la que hay que leer los derechos. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuando pasa algo, cuando se vulnera un derecho, cuando estamos exigiendo un ejercicio del derecho, tenemos que decirle al Estado, usted no puede hacer porque ese tiene que respetar, o usted tiene que proteger, o usted tiene que cumplir con su obligación, que es generar incentivos, ¿sí? Básico. Y es lo primero que se podría pensar como una herramienta, porque es lo que serviría para pedir o exigir del Estado una respuesta inmediata. ¿Sí? Tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto, usted no se meta. O usted haga, o usted impida que estos hagan algo. ¿Sí? Primera cosa. Y claro, en la Constitución ecuatoriana, cuando se habla de los deberes del Estado, uno de los deberes del Estado es asegurar la alimentación. Y ahí está la foto del Ministerio de Agricultura, y lo puse porque vamos a ver cuáles son las contradicciones entre ese Ecuador a mala vida y cuál ha sido el resultado de la aplicación de estos derechos constitucionales ya en la práctica concreta. Aquí no se habla de alimentación, o sea, aquí se habla de
de alimentación en términos genéricos, ¿sí? Leer la Constitución. Para leer cualquier Constitución es no leerla artículo por artículo como si fueran para leer cualquier norma jurídica o cualquier Constitución, se tiene que leer esto en sentido integral, es decir, todos los artículos. Y como decía Freddy, en la Constitución se lee seguridad alimentaria, pero se lee en relación a la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, solo en ese sentido, podemos hablar de soberanía alimentaria. ¿Sí? Aun cuando la Constitución diga seguridad alimentaria. Es decir, cómo leemos la Constitución y cómo leemos las normas jurídicas. Pero claro, ese es como primer punto. Es decir, se habla de alimentación como un deber del Estado, de forma general. Derecho a la alimentación. Ahora, ¿cómo leer ese derecho a la alimentación? Que tiene que ver con el ejercicio de otros derechos y que la Constitución ecuatoriana recoge como los derechos del buen vivir. ¿Sí? Es decir, todos estos derechos son derechos del buen vivir. Y en específico habla del derecho a la alimentación y cómo lo define, porque aquí ya lo define. Y dice que las personas o las colectividades tienen derecho al acceso seguro, ¿sí? Ahí está seguridad alimentaria, permanente seguridad alimentaria, pero aquí dice alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, es decir, culturalmente apropiados. Todo esto no se puede leer tampoco por partes. Es decir, todos estos elementos del derecho a la alimentación son elementos concurrentes. Quiere decir que si falta uno, por más que todos los demás se garanticen, no se está respetando el derecho a la alimentación. Digamos que son alimentos seguros, sanos, suficientes y nutritivos, pero que no son culturalmente apropiados. Ya no se está garantizando el derecho a la alimentación, ¿sí? Pero también habla del derecho a la alimentación o de la soberanía alimentaria cuando habla del ambiente sano. Y esto en relación también con la concepción que se tiene en la Constitución de los derechos de la naturaleza o con la relación con la naturaleza de las personas y de los pueblos y las nacionalidades. Y habla de que la soberanía energética, y en referencia a todos estos megaproyectos o todas estas megaconstrucciones que intentan ser también una respuesta a esa crisis energética de apagones y de estas condiciones, ¿no? ¿Cómo generamos soberanía energética? Que no tengamos que comprar energía a otros países, por dar un ejemplo. Sí, pero que esto no vaya en desmedro o en detrimento de la soberanía alimentaria. Es decir, ya pone como un orden de prelación. La soberanía alimentaria primero, la soberanía energética después, y solamente si es que esta no va en detrimento y tampoco afectará el derecho al agua. Y esto lo pongo y lo rescato nada más por estas, nuevamente, megaconstrucciones que se hicieron en la última década y que reproducen también un sentido de un régimen de desarrollo, un modelo económico que no está priorizando la vida, que no está poniendo por encima ni la soberanía alimentaria ni el agua. ¿Sí? Para empezar a hablar como de los conflictos en la aplicación de estos derechos. Y lo dice expresamente, se prohíbe. Y aquí le dicen es un deber de no hacer, un deber de respeto del Estado. Se prohíbe, no puede hacer, no puede hacerlo. ¿Sí? Y al mismo tiempo tiene que garantizar que nadie más lo haga, ¿sí? Y generar un marco para que eso no pueda darse. Cuando habla también del derecho a la alimentación vinculado a la salud, este es una interdependencia de derechos ya, digamos, no es nueva, no es novedosa, ¿sí? El derecho a la alimentación vinculado a la salud o el derecho de la salud vinculado a la vida digna y a su vez al derecho a la alimentación y a la nutrición. Esto es lo que habíamos visto que están en las constituciones pasadas y que es una de las primeras cosas o que también se reconoce en otros países. Digamos, esta relación
muy clara entre estos derechos: vida, salud y alimentación. Pero aquí también, y esto también lo recogen varios países. ¿Y por qué lo recogen varios países? Porque los derechos de la alimentación a nivel de familia o a nivel de responsabilidades familiares no tiene que ver con la alimentación concretamente, sino también con la alimentación en términos de todo lo que se necesita para generar condiciones materiales de vida. Pero aquí, y es por ejemplo lo que recogía la Constitución colombiana de forma muy específica, se garantiza el derecho a la alimentación a los niños y se reconoce en ese sentido el derecho a la alimentación como un derecho fundamental a los niños. Nuestra Constitución recoge el derecho a la alimentación de forma específica y no por eso excluyente de dos grupos de atención prioritaria en particular: las personas de inmovilidad humana, y esto va también con un sentido general e integral de leer a la Constitución como todas las personas que están en el Ecuador son habitantes del Ecuador, y que también excluye esta idea de frontera y reconoce la ciudadanía universal. Pero claro, eso como nuevamente para hacer este ejercicio de leer de forma integral la Constitución nada más, reconoce que se asegure el acceso a alimentos, digamos, de personas que han sido desplazadas, ¿sí? Y lo por ejemplo, de ciudadanos, ciudadanas venezolanas que han llegado a otros países, Colombia, Ecuador, Perú, y cómo el Estado aquí tiene una obligación de hacer, nuevamente, ¿sí? Obligación de hacer. Si es que hay ciudadanas, ciudadanos de otros países que están siendo desplazados por cualquier razón, el Estado ecuatoriano tiene que asegurarles mínimamente alimentos, entre otras cosas. Y las personas privadas de libertad también se les reconoce este derecho a la alimentación, pero bueno, luego podemos ver también cómo funcionan los centros de rehabilitación acá, y digamos es un derecho que no se ejerce. También, y esto voy a dejarlo bien importante, y perdón si es que me pierdo en esto para quienes no son ecuatorianos o ecuatorianas, pero esto es bien importante determinar cuáles son las responsabilidades o las competencias específicas de cada nivel de gobierno, ¿sí? El gobierno central tiene unas competencias. Los gobiernos, estos no existen en Ecuador, están reconocidos en la Constitución, pero aún no existen, digamos, o no se han generado, no se han creado, los gobiernos regionales autónomos, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Cada nivel de gobierno, y esto también es importante identificar, cada nivel de gobierno, sea el gobierno central, sea el gobierno provincial, o sea el gobierno municipal, tiene competencias específicas, ¿sí? Por lo tanto, esta, lo voy a poner así, puede ser otra herramienta para garantizar o para la defensa de la soberanía alimentaria. Saber qué le compete a cada nivel de gobierno, porque esto va a determinar también a quién yo le exijo, o también cómo me defiendo si es que hay una institución que no tiene competencias y que me está a mí o prohibiendo hacer algo o exigiendo hacer algo. Entonces, si el municipio me dice, usted tiene que hacer tal, usted no puede decirme si es que yo puedo o no puedo hacer porque no es competente para hacer. Entonces, digamos, esto sirve saber cuáles son las competencias de cada nivel de gobierno o incluso más allá de cada institución pública. Eso también se aprende en el camino y en la práctica. No podemos aprenderlo todo leyendo las normas, porque además es muy aburrido. Pero la Constitución ecuatoriana tiene esto y que es y que lo pone así como un régimen, ¿sí? Un régimen de la soberanía alimentaria. Y habla de soberanía alimentaria en 2 artículos de la Constitución, pero que tiene muchísimo contenido. Y dice primero que la soberanía alimentaria es una obligación del Estado, ¿sí? Obligación en los 3 sentidos: respeto, protección y garantía o cumplimiento. Para garantizar a las personas, a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades que alcancen la autosuficiencia de alimentos de forma permanente, pero también de forma culturalmente apropiada. Y entonces le pone al Estado un montón de responsabilidades, que
les voy a pasar. Entonces dice, hay una responsabilidad del Estado. Dice, hay que transformar este modelo, ¿sí? Y esta idea de la transformación agroalimentaria responde a que hay una comprensión de que hay una necesidad de cambiar de modelo. Y para cambiar de modelo, que no puede ser brusco o de un día al otro, hay que generar ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones que exige la Constitución o que le exige la Constitución al Estado para esta transformación agroalimentaria? ¿Sí? Es primero que estas tecnologías sean ecológicas. Dice la mayoría de constituciones de los países de Latinoamérica que las tecnologías tienen que estar dispuestas a la productividad o a la agroexportación. ¿Sí? Aquí dice, y es mandato constitucional, que las tecnologías tienen que ser ecológicas y orgánicas. También dice que tienen que haber políticas fiscales, políticas tributarias y políticas arancelarias que beneficien nuevamente a la soberanía alimentaria, a la producción agroecológica, a la agricultura familiar campesina. Es decir, hay una obligación de generar, y vuelvo, ¿no? Incentivos, por ejemplo, ahí hay una obligación de hacer del Estado, ¿sí? Una obligación de cumplir con esto. Entonces, Estado, cumpla con esto. Pero también hay una obligación estatal, una responsabilidad para redistribuir la tierra y redistribuir el agua, ¿sí? La Constitución ecuatoriana habla de redistribución, habla de la desigualdad en el acceso a medios de producción y por lo tanto le dota de responsabilidad al Estado para cambiar esa lógica, para transformar y por lo tanto redistribuir la tierra y redistribuir el agua, ¿sí? Otorgando además financiamiento preferencial para los pequeños, medianos productores y para la producción agroecológica, la producción ecológica, la agricultura familiar campesina, nuevamente, ¿sí? Esa prioridad, la soberanía alimentaria. Y cuando se refiere a los saberes y a la tecnología, de forma específica, y algo lo adelantaba también Carlos, decía cómo reconocer o cómo garantizar también las semillas libres, ¿no? Las semillas campesinas, las semillas nativas, y cómo el Estado debería reconocer la importancia de esto porque responde, sí, a esta preservación de los saberes ancestrales. La Constitución ecuatoriana lo dice tal cual. Este es, por si acaso, el artículo 281, ¿no? Aquí está resumido. Y aquí dice que para garantizar la soberanía alimentaria se tienen que preservar esos saberes ancestrales. Y nuevamente ponerles de forma prioritaria a las otras tecnologías o a otro tipo de ciencia. Cambio y la conservación de semillas, pero no de cualquier semilla, de estas semillas de producción ecológica, de producción agroecológica, semillas nativas, semillas campesinas. Y además dice que cualquier forma de investigación, cualquier innovación tecnológica tiene que estar para garantizar la soberanía alimentaria, ¿sí? Y por ende también le da una obligación, una responsabilidad al Estado de generar normas de bioseguridad, es decir, estrictos controles de bioseguridad para el uso y el desarrollo de la biotecnología. Estrictos controles de bioseguridad. Esto es conflictivo porque finalmente quién controla, quién no controla y también en base a qué estándares, ¿no? Por eso digo, aquí es el reconocimiento de derechos, pero por otro lado también es cómo se aplican o en la práctica cómo el Estado también los produce en normas, en otro tipo de normas inferiores. Finalmente, el Estado reconoce, y esto lo copié casi textual, porque también responde a un momento en el que estamos viviendo, de una crisis sanitaria a nivel global. Y para mí, en
todos ha fallado el Estado, pero para mí, por ejemplo, en la emergencia sanitaria es un deber en el que más ha fallado el Estado, que es el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores a nivel local y de producción que garantice la soberanía alimentaria a través de sistemas justos, solidarios, de distribución y comercialización de alimentos, ¿sí? Y le da además una obligación al Estado de que en todos los programas sociales o de que en todos los programas alimenticios estatales, los alimentos que se adquieran prioricen a estas redes asociativas de pequeños productores y de pequeñas productoras. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, durante la emergencia sanitaria en el Ecuador? Hay una necesidad de garantizar acceso a alimentación sana, apropiada, culturalmente también, a poblaciones vulnerables, ¿sí? Pero ¿cuál fue la respuesta del Estado? La respuesta del Estado fue comprarles a las grandes cadenas de supermercados alimentos procesados que no garantizan en lo más mínimo o en lo más básico la soberanía alimentaria. Es decir, ahí hay un incumplimiento del Estado. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿O cómo hacer cumplir estos preceptos y estas normas constitucionales? Es lo que vamos a ir generando como hoy día herramientas muy generales, pero el día viernes también vamos a hacer como a través de casos específicos generar procedimientos o guías para actuar en casos específicos. Además, la última ley que se aprobó acá en el Ecuador, y voy a poner un poco en contexto para quienes no son de acá, es una ley de apoyo humanitario que en el artículo 24, digo el nombre de la ley, no porque tenga que ver nada con el apoyo humanitario, pero en el artículo 24 se reconoce este principio constitucional, esta obligación del Estado de adquirir alimentos y materias primas para a productores locales o a redes asociativas de pequeños productores. ¿Qué pasa en la práctica? No es aplicable. En efecto, el Estado responde de otra forma, ya en lo real, ya en lo concreto. Este es el 281, como todas estas responsabilidades del Estado. Y en el 282 se reconoce esto que es fundamental y que yo ya había advertido antes, que es la función social y la función ambiental de la tierra. ¿Y eso qué significa? Luego la ley de tierras intenta dar una definición sobre esto, pero es básicamente que la tierra no esté al servicio del capital, que la tierra no sea mercancía, que la tierra se reconozca también a partir del territorio, ¿sí? Y que la tierra se reconozca como, no solamente como un medio de producción, sino también como una parte de la vida misma de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades. Por lo tanto, tiene que cumplir una función social que sea justamente esa, responder a las personas, y una función ambiental que también sea, que no implique vulneraciones de los derechos de la naturaleza o el medio ambiente. Pero y esto es lo más importante, bueno, quizás no lo más importante, pero algo también fundamental, porque como habíamos visto en la Constitución del 98, por ejemplo, o en general las constituciones de otros países ponen esta idea de la productividad cuando se habla de derecho a alimentación, ¿sí? La agroexportación, como les decía, ¿no? Hay un modelo agroexportador que se impone en las constituciones, especialmente en las que fueron promulgadas en los 90. Cuando se habla de política económica, de política fiscal y de política comercial, la Constitución ecuatoriana dice que esto solamente podrá leerse si es que se garantiza la soberanía alimentaria, ¿sí? Una política económica enfocada a asegurar la soberanía alimentaria, una política fiscal, esto no lo dice textualmente, pero yo recojo, de producción de bienes que sean socialmente deseables y ambientalmente aceptables también, una política comercial que garantice nuevamente la soberanía alimentaria
Y aquí, y este es uno de mis artículos favoritos de la Constitución, porque habla de la democratización de los factores de producción. Es decir, esta idea de la redistribución que está muy marcada cuando se lee la Constitución de forma amplia y que dice que el desarrollo de las políticas de fomento a la producción también tiene que garantizar la soberanía alimentaria, ¿sí? Redistribuir y el acceso de los pequeños productores, de los campesinos, a medios de producción, que garantice los medios de producción. Y esto nuevamente en los 3 deberes del Estado, ¿no? Respeto, protección, garantía o cumplimiento. Y también habla de la soberanía alimentaria cuando se refiere al uso de recursos, al agua, por ejemplo, cuando se refiere a los recursos hídricos. Y aquí pone un orden de prelación, es decir, el agua y los recursos hídricos estarán destinados para estas cosas y en ese orden. Primero, al consumo humano. Segundo, al riego para la soberanía alimentaria, es decir, agua, alimentación. Tercero, para el caudal ecológico de las actividades productivas y en ese orden. Es decir, cuando el Estado tenga que priorizar, por ejemplo, otorgar una fuente de agua para riego y prioriza, por ejemplo, a una palmicultora antes que a un grupo o una asociación de campesinos o de campesinas, decimos, este es el artículo de la Constitución que está vulnerando el Estado. ¿Sí? Aquí está. Porque el agua tiene que garantizarse primero para esto, segundo para esto, tercero para esto, y luego todo lo demás. ¿Sí? Y eso debe reproducirse además, no solamente en las normas secundarias, como la ley de aguas o la ley de recursos hídricos, sino también en todas las políticas públicas y en cada decisión del Estado o de los funcionarios o funcionarias estatales. Lo mismo con el suelo. El suelo, la Constitución reconoce que el suelo tiene que garantizar el desarrollo de prácticas agrícolas que protejan y promuevan la soberanía alimentaria. ¿Sí? Como otra obligación más del Estado. Que el suelo esté destinado para promover, proteger y garantizar la soberanía alimentaria. Y por último, la energía. ¿Sí? Que cualquier tecnología sea, primero, ambientalmente limpia y sana, de bajo impacto, renovables, sostenibles, etcétera, y que no ponga en riesgo la soberanía alimentaria. Es decir, entre construir una presa de captación y garantizar un espacio adecuado para que un grupo de personas produzca alimentos saludables y que protegen, que están protegiendo la soberanía alimentaria, todo evidentemente tiene que decidir por esto. Más allá de este supuesto interés superior o cualquier excusa que tiene el Estado siempre para vulnerar derechos. Y finalmente, este es un artículo bien importante en la Constitución ecuatoriana, porque además es un mandato de prohibición expresa. ¿Sí? Esta nuevamente es un mandato de no hacer. Estado, usted no puede hacer. Y cuando se refiere a los transgénicos o a los organismos genéticamente modificados, en otros artículos también, el Ecuador dice en su artículo 401 que declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Es decir, no se pueden introducir cultivos de semillas transgénicas. Este artículo tiene una parte que no copié, pero que les cuento, y que dice que solamente en caso de extrema necesidad y con la aprobación del nivel ejecutivo y del nivel legislativo se puede autorizar el uso o el ingreso de semillas de cultivos transgénicos con una declaratoria de interés nacional. Por eso digo, estas excusas del Estado del interés nacional para vulnerar derechos. Hasta ahora no ha pasado, es decir, no se ha aprobado mediante este mecanismo. Sin embargo, y solamente como dato para adelantar un poco, que dicen ya las leyes,
Cuando se aprobó en el 2017 la ley de semillas o la ley de agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable, ese es el nombre completo, el artículo 56 de esta ley permitió inconstitucionalmente la introducción de cultivos y semillas transgénicas para la investigación, ¿sí? Esta ley tiene 6 demandas de inconstitucionalidad que están, ojalá, pronto a resolverse en la Corte Constitucional para que se declare a este artículo de la ley como inconstitucional, porque es muy claro. El artículo viola el artículo 401 de la Constitución. Y esta última, es decir, la soberanía alimentaria está en toda la Constitución, ¿sí? Y de diferentes formas, en los derechos, en los recursos, en las competencias de los organismos descentralizados, y también está aquí, en la integración, cuando se refiere a los derechos a la integración. Y dice, en especial con los países de Latinoamérica, se deben promover estrategias conjuntas para la implementación de la soberanía alimentaria, ¿sí? Es decir, incluso las políticas de integración tienen que estar enfocadas a eso. Sí, y claro, vamos a ver luego cómo se vulnera también esto con los tratados internacionales, con los acuerdos multilaterales, cómo se prioriza otras cosas. Es decir, nuevamente se viola la Constitución. Pero claro, ¿por qué es importante, antes de pasar a esto, por qué es importante conocer el contenido de los derechos constitucionales? Porque en particular el marco constitucional del Estado ecuatoriano sostiene que los derechos son todos los derechos de la Constitución, ¿sí? Primero que todos son de igual jerarquía, es decir, no hace diferencia entre un derecho es más importante que otro. Y segundo, dice que todos los derechos de la Constitución son directamente aplicables, que no importa si existe norma, en contrario, que no importa si exista una política, que no importa si exista la decisión de un funcionario o una funcionaria pública, que todo eso está por debajo de la Constitución. Y además que la Constitución es directamente aplicable por sobre cualquier otra norma jurídica, ¿sí? Por más que el artículo 401, que vuelve inaplicable al artículo 56. Ese es el principio constitucional. Y esa es la forma de aplicar los derechos contenidos en la Constitución en el Ecuador, ¿sí? Por lo tanto, por eso es importante conocer como este marco constitucional, porque siempre podemos exigir que se cumpla de forma directa e inmediata un precepto constitucional antes de cualquier otra norma o política pública. Y entonces, claro, esto es lo que decía Fernanda, ¿no? ¿Cómo reconocen tantos derechos? ¿Cómo generan un marco constitucional, jurídico, de protección? Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué tan difícil y qué tan complicado es aterrizar estos derechos constitucionales a la práctica? Y no solamente a la generación de normas, sino a la generación de otro tipo de decisiones estatales. Y aquí traje otra línea de tiempo, ¿sí? Y a partir de la Constitución del 2008 se aprobaron varias leyes que en un principio intentaron ser o intentaron constitucionalizar los derechos, perdón que use ese término, pero lo que esto significa es que esos contenidos que están en la Constitución se vean reflejados en las normas ya de aplicación, o en los reglamentos, o en las normas generales. Y claro, la primera ley que se aprobó un año después de aprobada la Constitución fue la Ley de Régimen de Soberanía Alimentaria. Ahí hay contenidos interesantes. Y luego las otras leyes se vinieron aplicando o se vinieron aprobando durante la última década. Hasta la última, que salió en febrero de este año, que es el reglamento a la Ley de Semillas, ¿sí?
Recordemos también que yo les había dicho que la ley de semillas tiene demandas de inconstitucionalidad, porque si es que hacemos un recorrido muy general de la aprobación de estas leyes, cada ley es más regresiva en derechos, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, en vez de dotarle de mayor contenido a los derechos en la producción normativa, más bien esto ha ido en retroceso, ¿sí? Y en medio de eso, y lo puse arriba, hay 2 tratados o 2 acuerdos comerciales con la Unión Europea, uno en el 2014, que dicho sea de paso, fue negociado desde el 2009, que se firmó finalmente en 2014. Un tratado que se firmó un acuerdo, perdón, que se firmó en 2016 y entró en vigencia el 1 de enero del 2017, que es el Acuerdo Comercial Multipartes, que lo firmaron primero en el 2013 Colombia y Perú con la Unión Europea y luego el Estado ecuatoriano firmó su adhesión a este tratado. Por ejemplo, ¿cuáles son las vulneraciones en la firma de estos acuerdos comerciales? Y lo vimos, ¿no? El artículo constitucional que dice que la integración solamente se hará para garantizar la soberanía alimentaria, ¿sí? Aquí vemos un retroceso en ese sentido, una vulneración constitucional. Por ejemplo, el suero de la leche, ¿sí? A través de este acuerdo comercial multipartes, el suero de la leche ingresa al Ecuador, ¿sí? Sin controles tributarios, por ejemplo, sin pagar tributos, y entra con preferencia. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Claro, que los productores, las productoras de leche pierden posibilidades de vender o de comercializar sus productos y por lo tanto ya hay vulneraciones, ¿sí? Y lo último que puse, que es el tratado, el acuerdo que se firmó con el FMI del 2019 y que eso implicó también que el Estado se comprometa a través de una carta de intención a generar algunas políticas en retroceso de los derechos en general, de forma general. ¿Y cómo afecta esto, por ejemplo, a la producción campesina o a la producción agroecológica? Tenemos que en octubre, por ejemplo, se intentó subir el costo de la gasolina, ¿sí? Y eso repercute evidentemente en la comercialización. ¿Sí? No hay incentivos, más bien hay una política de regresividad. Claro, ya sabemos qué pasó también a partir de octubre, ¿no? Es decir, cómo esta disputa, y voy a poner esta disputa constituyente, no termina en el 2008, sino que se viene construyendo durante todo este tiempo, de cómo entender esos derechos y también de cómo aplicar esos derechos. Ahora, ¿qué hacer frente a todos estos retrocesos que yo he puesto ahí de forma igual muy general? Porque lamentablemente también por el tiempo no podemos ver el contenido específico de las normas. Les he contado un par de ejemplos. ¿Qué hacer frente a esto? Y lo voy a poner también como pregunta abierta. Y yo tengo un intento de respuesta. Entonces, sí quisiera abrir nuevamente este espacio como para escucharles o escucharnos también de cómo ven este retroceso en derechos, de qué les parece o cuáles son las consecuencias de esto y qué podríamos hacer también. Sí, me parece que Angélica levantó la mano. Gracias, Silvia. Sí, justamente Angélica Sánchez. Por favor, si puedes reactivar tu audio. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Angélica. Estoy aquí con un compañero que estamos discutiendo, entonces él tiene como algo para decir, él es abogado y somos colombianos. Ya un momento. Bueno, muy buenas noches. La verdad me parece muy interesante la discusión que está dando en torno al derecho a la alimentación. Me parece a mí que abre un aspecto muy importante o nos pone en una discusión muy importante
de cuál es el avance que hay en Colombia en torno al derecho a la alimentación. Anteriormente había escuchado algunas intervenciones de algunos compañeros colombianos y ahora que estoy escuchando la intervención de la doctora, pues me surgieron, digamos, una serie de cuestionamientos que me parece interesante poderlos compartir con ustedes. En primer lugar, digamos, el derecho a la alimentación como derecho fundamental de carácter constitucional sí existe en Colombia. El artículo 44 de la Constitución, que habla sobre los derechos de los niños, dice exactamente que los derechos, que los niños tienen derecho a una alimentación adecuada para su buen desarrollo y crecimiento, ¿no? Y de ahí se han derivado una serie de políticas, por ejemplo, de alimentación escolar, que pretenden generar como un balance nutritivo. Pero más allá de todo eso, a mí me parece que es muy importante traer en el caso de Colombia una discusión en torno de la relación que hay del derecho interno con el derecho internacional, principalmente con el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se reconoce, ¿sí?, en el artículo 11, el derecho que tienen todas las personas a un nivel de vida adecuado. Y de ahí se deriva que uno de esos medios para llevar o tener un nivel de vida adecuado es la alimentación. Entonces, ese artículo 11 fue desarrollado por el Comité DES, ¿sí?, digámoslo así para abreviar, y en la observación número 12, ¿sí? Y en la observación número 12 dice exactamente que, bueno, el derecho a la alimentación corresponde a todos los seres humanos, ¿sí? Y que el núcleo fundamental de ese derecho es la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, ¿sí?, que sean suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias, sin sustancias nocivas y que sean aceptables para una cultura determinada, ¿sí? El núcleo también, pues también dentro del núcleo fundamental está la accesibilidad, ¿sí?, que tiene que ser una accesibilidad física y económica en especial relevancia para los grupos vulnerables de la sociedad. Sí. Y dentro de esa accesibilidad, pues tiene que ser una accesibilidad que sea sostenible ambientalmente. Algunos elementos, pues digamos, de ese derecho a la alimentación que se plantean a nivel internacional, sí, por ejemplo, hace referencia a que los alimentos no deben de ser tóxicos, ¿sí?, que los costos financieros deben permitir el acceso sin desmeritar, digamos, cualquier garantía de otro tipo o a la satisfacción de otro tipo de necesidades. Sí, y que deben haber programas especiales para las personas más pobres y vulnerables de la sociedad. ¿A dónde voy con todo esto? Resulta que en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia se reconoce el concepto de bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el concepto de bloque de constitucionalidad? El concepto de bloque de constitucionalidad dice que en Colombia la Constitución no solamente es el escrito como tal, sino que también hacen parte integrante de ella los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia que se deriva de ello por parte de de las instituciones autorizadas. Entonces, digamos, si se plantea que el derecho en Colombia, el derecho a la alimentación en Colombia, de una perspectiva constitucional, ¿es o no un derecho fundamental? Yo diría que sí, porque el derecho a la alimentación está reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ha sido desarrollado por la observación número 12. Entonces, uno analiza la jurisprudencia constitucional que hay al respecto y uno encuentra que la Corte Constitucional sí ha adoptado la observación número 12, ¿sí?, para definir el derecho a la alimentación, pero lo ha hecho, digamos, en contados casos. Por ejemplo, el derecho a la alimentación en personas privadas de la libertad, el derecho a la alimentación, pues, en los menores, como ya lo vimos, que tiene un reconocimiento constitucional, y también el derecho a la alimentación como una obligación civil de los padres a los hijos. Pero, digamos, es un derecho que todavía está en desarrollo, ¿sí? Y me parece muy interesante, bueno, esta segunda parte de la conferencia que va a dar la doctora, me parece muy interesante cuáles son los medios para la protección de ese derecho a la alimentación. Por ejemplo, en Colombia, acá hay un recurso, en otros países se llama el recurso de amparo, pero acá en Colombia es la acción de tutela, ¿sí? Y la acción de tutela reconoce la superioridad jerárquica, digámoslo así, de la Constitución y la eficacia directa que ellas tienen. Entonces uno podría poner una tutela para garantizar el derecho a la educación, ¿sí? Garantizar el derecho a la alimentación, solamente utilizando las normas de carácter internacional porque hacen parte de la integrante de la Constitución.
Ese era como el aporte que queríamos dar a esta charla. Muchas gracias. Sí, y más bien muchas gracias por traer esto, porque en efecto, acá también en el Ecuador se reconoce el bloque de constitucionalidad, pero en los países que no reconocen bloque de constitucionalidad, y voy a explicar para quienes no son abogados, el bloque de constitucionalidad significa que los derechos reconocidos en la Constitución están al mismo nivel que los derechos que se reconocen en pactos o en convenios internacionales. Y por lo tanto, al estar al mismo nivel, ni por estar abajo ni por estar arriba, forman parte de un mismo bloque de defensa de derechos. Pero más allá de eso, bueno, y esto viene además vinculado con un principio de favorabilidad, ¿sí? ¿Cómo decidir cuándo aplicar el contenido del tratado, cuándo decidir cuándo aplicar el contenido del convenio o el contenido de la Constitución, dependiendo de cuál sea más favorable para el ejercicio de los derechos? Esta es una fórmula bien sencilla. Pero para los países que no tienen reconocido bloque de constitucionalidad, o se piensen de esta forma, como al mismo nivel, hay algo que se llama el control de convencionalidad, ¿sí? Y esto, independientemente de que lo reconozcan o no los estados en sus constituciones, es una obligación a la que están sometidos los estados cuando firman cualquier tratado o convenio internacional, ¿sí? El compañero nos mencionó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y este pacto está reconocido por la mayoría de países, ¿sí? No hay mucho donde perderse. Y en efecto, la observación general 12, a la que hacía referencia, que reconoce esta definición del derecho a la alimentación, puede ser apelada en cualquier momento, en cualquier estado que haya suscrito el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Perdón si me perdí un poco en este intento de explicar quizás cómo funcionan los pactos y los tratados, pero es importante porque más allá de que nuestras constituciones reconozcan o no, vemos que la ecuatoriana reconoce un montón de cosas maravillosas, pero hay constituciones que no se reconoce así. Y por lo tanto es importante sí saber también, y yo no lo traje porque el tiempo no nos da, qué dicen esos tratados, esos acuerdos internacionales o la interpretación de esos tratados y de esos acuerdos. Entonces sí es importante primero conocer el contenido de los derechos que están en la Constitución y segundo conocer el contenido de los derechos que están en tratados y en convenios internacionales ratificados por nuestros estados. Eso es fundamental, conocer. Y de eso se trata de la primera parte de este curso, que es hoy. La segunda parte va a ser el viernes y ahí justamente vamos a ver cómo aplicar esto, ¿sí? Nada más como cuña para que también asistan el viernes. Y sí podemos dar el paso quizás a unas 2 personas más para que puedan intervenir y que nos puedan contar lo que, compartir alguna cosa. Claro que sí, Silvia. Vamos ahora con la intervención de Camilo Sierra. Hola Camilo, si puedes activar tu audio, por favor. Ahí estás. Buenas noches. Yo soy Camilo Sierra, soy estudiante de Ciencias Culinarias de la Universidad de Antioquia en Colombia y quiero como hacer una pregunta y es, pues yo no tengo muchos conocimientos de derecho, pero quisiera saber cómo ha avanzado en los países y digamos en el Ecuador el tema de la salvaguardia de las cocinas tradicionales y sobre todo enfocado a que esta salvaguarda vaya dirigida a salvaguardar eso, sobre todo en las instituciones y en las instituciones educativas de los países. Porque yo que estudio en la universidad y que he tenido la oportunidad de investigar y de acercarme a esto en las instituciones educativas, lo que he podido evidenciar es una homogenización de la dieta impresionante. Es decir, en todas las cafeterías, restaurantes y sitios de alimentación de los colegios y universidades se ofrece prácticamente lo mismo y es casi todos los productos ultraprocesados. Y los pocos productos no ultraprocesados que se venden
digamos, son muy homogenizantes. El panzerotti, el mismo pastel, el mismo jugo, cuando somos regiones tan diversas. Y yo creo que para avanzar, y como lo explicaba ahorita la conferencista, entonces era que la soberanía alimentaria también tiene que ver con esa diversificación de la dieta y de los alimentos, es decir, la relación que tiene cada comunidad con el territorio y con los alimentos que produce ese territorio y cómo salvaguardamos esas cocinas que tradicionalmente y ancestralmente desde nuestros abuelos han venido perdurando, que yo creo que en nuestros países se han venido perdiendo. Primero porque no es solamente la importación de alimentos, digamos, de materias primas que ha venido pasando, se importan maíz transgénico de Estados Unidos, se importan leches europeas y todo eso, sino que también se ha venido importando todo el tema de una gastronomía o cocina que se nos va imponiendo. Entonces ahora se nos volvió tradicional comer más pizza en las universidades, o que tamales, que arepas, que envueltos, que un montón de asuntos. Entonces, cómo avanzamos en la salvaguarda de las cocinas, también para aportar desde ahí a la soberanía alimentaria. Muchísimas gracias. Sí, gracias Camilo, porque justo va por esa línea la apuesta, ¿no? De cómo construimos desde diferentes lugares también. Solo voy a dejar este dato. Acá en el Ecuador hay un reglamento que salió como acuerdo ministerial del Ministerio de Salud que protege lo que se extiende en los bares escolares, pero está pensado solamente a nivel de educación primaria y secundaria, no a nivel de educación universitaria, por ejemplo. Y lo único que, digamos, exige es que se vendan alimentos naturales, frescos, como frutas, verduras, etc. Hablan nuevamente de la inocuidad, habla de que se podrá, incluye la posibilidad de continuar vendiendo alimentos procesados siempre y cuando haya como esta garantía de al mismo tiempo tener acceso a frutas frescas, a verduras o a alimentos que protejan, digamos, esta diversidad cultural alimenticia. No hay una obligación expresa, por ejemplo, de que sean culturalmente apropiados, pero claro, en la apuesta o en el ejercicio de estos derechos, ese es el camino, ¿no?, al que hay que llegar efectivamente. Sí, creo que podemos sí dar la palabra quizás a una persona más. Listo, entonces estamos con la intervención de Marta Rojas. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Hola Marta, sí te escuchamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por ese contexto a nivel de nuestro espacio como Latinoamérica. Yo quería, más que una pregunta, de pronto poner sobre la mesa algunos ejercicios con los que ya hemos avanzado. Soy de Colombia, estoy ubicada en los Llanos Orientales y hemos avanzado a nivel nacional en un ejercicio, como lo mencionaba la doctora, de un bloque de constitucionalidad emitido desde un colectivo de personas en las cuales nos denominamos Red Nacional de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Y se logró desde el año 2017 con este colectivo generar una resolución que es la resolución 464 del 29 de diciembre del 2017, donde hemos tenido, digamos que el ejercicio de base, como ustedes nos lo están diciendo, los primeros pasos y las herramientas para que a partir de lo que está estipulado en el Parlamento Latinoamericano del 2012, reiteremos en esa ley marco el derecho a la alimentación, a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Por lo tanto, hemos avanzado en procesos como el de economías alternativas en función de este tipo de agricultura campesina, familiar y comunitaria, retomando, lo decía un compañero ahorita, Camilo, que hacía la pregunta de cómo se salvaguardan las cocinas. Nosotros estamos acá hablando de una soberanía alimentaria más que de una seguridad, y es entender todos estos sistemas de producción
a partir primero del autoconsumo y segundo del proceso, por ejemplo, de mantenimiento de las semillas nativas, de la recuperación de estos saberes, del potencializar los mercados campesinos, y entre eso está el ejercicio directamente asociado a las instituciones de educación, no solo desde la parte educativa, sino desde la parte de la diversidad de la alimentación que se oferta a nivel escolar, tanto en la primaria como en el bachillerato y en instituciones de educación superior. Y más allá, todo lo que desde la ruralidad implica que haya un valor nutricional en los alimentos que están suministrándose para estos procesos. Entonces, quería contextualizarles eso, decirles que a nivel nacional hay un grupo bastante fuerte que estamos soportando este ejercicio desde esas políticas públicas como estrategias o lineamientos estratégicos para que nos respalde el gobierno y se nos respete, se redignifique todos estos procesos desde la base de producción primaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Sí, yo sé que hay muchas personas que quisieran hablar. Yo también quisiera compartir con ustedes mucho tiempo, pero lamentablemente yo también he preparado también un formulario en Google Docs, perdón, creo que sí es, bueno, un formulario en línea, porque lo importante es que no se agote aquí la discusión, ¿sí? Que también sea un espacio para abrir el debate, pero también para abrir una posibilidad de dar respuesta a estas contradicciones que vemos entre la garantía de los derechos y lo que realmente pasa de vulneraciones, no solamente desde el Estado, sino también desde otras formas fácticas de poder. Entonces, lo importante es ir generando como ese espacio. Habíamos preparado un formulario que, no sé si Natalia, muchas gracias, nos ayudas enviándolo al chat para que ustedes lo puedan tener a la mano. Porque la idea es que en este momento yo voy a intentar dar una apertura muy general de cómo responder a esto, ¿sí? De qué hacer frente a esto. Pero en el taller del viernes la idea es trabajar a partir de casos específicos que ustedes nos puedan comentar a través de este formulario para dar respuestas específicas ya a los problemas, ¿sí? Que estas herramientas muy generales que se plantearon hoy se transformen ya en herramientas específicas, en guías de actuación prácticas de cómo actuar en cada caso, en casos emergentes, pero también cómo pensarse una estrategia más a largo plazo desde lo legal, desde lo jurídico, ¿sí? Entonces les vamos a compartir este formulario para que ustedes lo puedan llenar. Nosotras lo vamos a sistematizar también. Y el viernes vamos a intentar dar respuesta a eso, porque claro, no podemos conversar mucho hoy, pero esta va a ser quizás la forma en la que podamos compartir más de una manera. Por otro lado, entiendo que hay personas que solicitaron las diapositivas. Si es que terminamos y esperan a que yo cierre y deje de compartir la pantalla, podemos también compartirlas. Entonces, para que eso también quede claro. Entonces, yo barajé aquí como alternativas muy generales que no dan respuesta, evidentemente, pero que son una apuesta por construir la soberanía alimentaria desde la lucha cotidiana, todos los días, todo el tiempo, en todos los lugares, ¿sí? Seamos productores, seamos consumidores, estemos en donde estemos. Y la gran pregunta que yo les traigo, más bien para que lo pensemos en colectivo y que lo podamos traer o que lo podamos poner también en este formulario que lo hemos preparado, es ¿con qué recursos contamos? Y esa es la primera pregunta que tenemos que tener. Las herramientas legales que intentamos y que es el objetivo de este taller ya es un recurso. Es decir, conocer los derechos, conocer cuál es el contenido de esos derechos ya es un recurso, ¿sí? ¿Cómo aplicar esos recursos? Depende de un montón de factores. Y la segunda pregunta más chiquita que yo traigo a colación acá es, y que
tiene mucho contenido y mucha relevancia, es cómo están nuestras organizaciones. ¿Sí? Y esto está pensado, es una pregunta que trae una respuesta también en sí misma, y es, ¿estamos o no estamos organizados? Porque esa es una primera respuesta. Entonces, ese es el recurso más poderoso que tenemos para construir alternativas reales a estos modelos impuestos que priorizan la agroexportación. ¿Sí? Y formas convencionales de agricultura, etc. ¿Cómo están nuestras organizaciones? Yo pongo esta pregunta para que nos pensemos, para que reflexionemos entre nosotras, entre nosotros mismos, de cómo estamos, cómo nos organizamos, y si no estamos organizados, ¿cuándo nos organizamos? ¿Sí? Y esta es una apuesta también política de cómo actuar por fuera del Estado, construyendo procesos reales de soberanía alimentaria, procesos autónomos en los que en el ejercicio diario con la tierra, con los territorios, en el intercambio, generamos procesos reales, ¿sí? Pero las herramientas legales nos sirven para proteger eso de alguna forma, pero también para saber cómo actuar dentro del Estado, ¿sí? Dentro de la institucionalidad, con los organismos institucionales de agricultura, de agua, con los organismos de control también, que a veces son la parte más difícil porque eso implica defendernos constantemente y eso implica pérdida de tiempo, pérdida de recursos, incluso criminalización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo actuamos por dentro del Estado? Entonces, yo traje como 2 momentos que podemos actuar dentro del Estado y que es este nivel de incidencia, ¿no? Que algunas compañeras, algunos compañeros lo trajeron. ¿Cómo hacemos para que salga la resolución tal? ¿Cómo hacemos para que la norma diga tal cosa? ¿Cómo hacemos para que a pesar de que la norma diga tal cosa, como el caso de Bolivia, se reconozca o se entienda de esta otra forma? ¿Sí? En la norma. ¿Cómo hacemos para presionar esos procesos? ¿Tenemos fuerza para hacerlo? ¿Con quiénes articulamos? ¿En qué momento lo hacemos? ¿Decidimos o no hacerlo también? Sí, porque a veces tiende a ser desgastante estos procesos institucionales, de entrar a pelear con el Estado, con los niveles legislativos, pero para mí es una apuesta de hacerlo en esta doble vía. Por fuera del Estado, sí, pero también por dentro del Estado, generando o disputando el contenido del derecho, ¿sí? No solamente lo que diga la norma, sino también cómo se interprete esa norma. Esa es una apuesta desde lo legal, y esas son apuestas a largo plazo, o a mediano o a largo plazo, que se construyen con el tiempo, con paciencia también, que, insisto, es desgastante, pero que esas son como apuestas a mediano o largo plazo. Lo mismo con las políticas públicas, ya es decir, cómo con un aparato normativo, eso le reducimos a cómo actúa realmente el Estado, cómo hace, cómo aplica, a quién compra, a quién vende, qué tipo de productos distribuye, cómo concede incentivos o no, cómo genera políticas de mercado, cómo, sí, todo esto. ¿Sí? ¿Cómo podemos intervenir o cómo podemos incidir también en esta generación de las políticas públicas? Y ya más aterrizado, mucho más aterrizado en los proyectos, en los planes, en los programas. ¿Sí? ¿Y por qué es importante también incidir ahí? ¿Por qué es importante? Porque finalmente, si bien todos los procesos autónomos, todos los procesos que hacemos en el campo o con nuestras propias normativas, con nuestras propias regulaciones, con esta generación de intercambios comunitarios, es importante, también es importante disputarse cómo se está pensando el Estado. ¿Sí? Por eso digo, es una lucha y esa es una apuesta que yo traigo. Evidentemente no tengo las respuestas, pero esa es como una propuesta que traigo para
quizás debatirlo el viernes, si es que estamos o no estamos de acuerdo también con esto. Por fuera del Estado, por dentro del Estado. Y por dentro del Estado está esto que es en lo que nos vamos a enfocar mucho más el viernes. Cómo nos defendemos en lo legal a eso que nos hace el Estado. Nos impone formas de regulación, nos está diciendo qué, cómo, cuándo tenemos que hacer, ¿sí? Nos dice, incluso nos está diciendo qué es y qué no es producción agroecológica, nos está diciendo qué es y qué no es calidad, nos está diciendo qué es y qué no es productividad. Y cómo nos defendemos ya cuando hemos sido o sancionados o cuando hemos sido criminalizados o cuando también se nos está vulnerando los derechos de cualquier forma. Y por ejemplo, acá durante la crisis, la emergencia sanitaria, se vio mucho cómo desde el Estado y cómo desde la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y todo, impuso toda la fuerza para, por ejemplo, cerrar mercados, ¿sí? Y priorizar, claro, las grandes cadenas de supermercados. Quitarles los productos a las personas que estaban vendiendo en pequeñas tiendas o en la calle, ¿sí? Cómo el Estado hace ejercicios de proporcionalidad para garantizar los derechos. Es que tenemos que al mismo tiempo garantizar el derecho a la salud de las personas, y evidentemente eso es un derecho importante en este momento de una pandemia global, como al mismo tiempo el Estado hace para garantizar el derecho de las personas, de los pequeños productores a comercializar, al mismo tiempo. Porque el Estado lo que tiene que hacer es este ejercicio. Si bien yo tengo que garantizar el derecho a la salud, eso no implica que yo voy a ir en desmedro de otros derechos. ¿Y hasta dónde, y hasta cuándo, y cómo? ¿Sí? Ese es un ejercicio que tiene que hacer el Estado. Y cómo desde quienes estamos acá nos defendemos. ¿Y cómo nos defendemos de forma emergente? Si es que llega alguien y nos dice esto es así, esto no es así, ¿cómo respondo? ¿Sí? Y dos, ¿cómo nos defendemos ya a largo plazo? Y cómo generamos estrategias, y decían algunos compañeros de Colombia, cómo a partir de sentencias de la Corte Constitucional se ha logrado reconocer que el derecho a la alimentación va mucho más allá de lo que dice la Constitución, cómo se interpreta, cómo se reconoce. Es decir, cómo nos defendemos de tal forma que generemos marcos no solo normativos, sino de entendimiento de esos marcos normativos. Y finalmente, ¿cómo actuamos contra el Estado? ¿Sí? Porque no basta solamente con actuar, y esa, claro, insisto, es como una apuesta mía que traigo acá, dentro del Estado en la generación de normas, en la generación de políticas públicas, como además nos defendemos cuando el Estado nos acribilla con toda su maquinaria, sea en control, o sea en infracciones, o ya de formas de criminalización incluso. Pero ¿cómo al mismo tiempo podemos atacar al Estado? ¿Sí? ¿Cómo podemos pensarnos a mediano, también largo plazo, generar estrategias contra el Estado para que nuevamente se reconozca de una forma o de otra forma los derechos? ¿O cómo dentro de esos marcos normativos hacemos presión para que cambien, para que sean diferentes? Claro, contra el Estado, por ejemplo, en el momento constituyente, en el 2006, 2007, 2008, en el Estado ecuatoriano fue muy fuerte, ¿sí? No había Estado, no había representatividad, no había nada, y por eso se introdujeron muchísimas cosas también, ¿sí? ¿Cómo generamos nuevamente esos marcos para poder disputar cosas? Y esa es la apuesta, digamos, como de forma muy general. El día viernes espero que nuevamente nos volvamos a encontrar con todos y con todas. Vamos a aterrizar esto a casos específicos, es decir, apuestas emergentes, cómo actuar a mediano y cómo actuar también a largo plazo. Vamos a intentar construir también a partir de sus respuestas en este formulario una propuesta de guía de actuación.
¿cómo podemos actuar? ¿Sí? Entonces, en este primer momento, lo que vimos es como el contenido general de los derechos que se reconocen en la Constitución ecuatoriana. Pero ahora vamos a, el día viernes, a ver cómo aplicarlo eso ya a casos concretos. No todos los casos, porque evidentemente hay muchos, pero cómo intentar generar respuestas para poder responder a todos los casos sin necesidad de acudir a un abogado o una abogada. Esa es la idea, que dejemos de apelar también a veces a la buena voluntad de abogados y de abogadas o del Estado mismo, sino de generar nuestras propias herramientas de defensa. Entonces sigamos con la intervención de Sandra Montero. Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Sandra Montero, soy indígena de Cancuama, de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Pues muy contenta por la oportunidad de que nos dieran la posibilidad de escucharlos, escuchar a la doctora. Yo lo veo desde la parte cosmogónica de nosotros, la cosmovisión, pero también que lo hablo desde la parte ancestral. Muy bonito todo lo que se dice ahí en los papeles, ¿no? Las leyes, los códigos. No soy abogada, pero creo que entendiendo que es muy bonito todo como se maneja en papeles, pero a la hora del test es muy difícil, ¿no? Es muy complicado todas estas situaciones que se presentan a diario, sobre todo a nosotros en Colombia, la población indígena, campesina, afro, porque realmente en los territorios como tal no se cumple. Como decía la compañera de los llanos, nosotros también lo hemos venido perviviendo, ¿no? En esto. La alimentación escolar aquí en Colombia realmente es muy nefasta, ¿no? Yo no comparto porque aquí todo es transgénico y todo es empacado y embutido. Y ojalá en un futuro, creo que Ecuador tiene mucho más avance que nosotros, ¿sí? Porque creo que Colombia tiene una diversidad cultural como todos nuestros países latinoamericanos o hermanos, una diversidad de alimentos propios, pero que a la hora del té nunca se quedan aquí, sino que se van. Entonces a nosotros no hay los recursos como tal, o los hay, pero no llegan donde tienen que llegar. Entonces es muy complejo porque uno trabaja con las uñas prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para seguir fortaleciéndonos desde la parte territorial y nosotros también como mujeres? Porque al final yo estoy viviendo en una zona rural y hay un sitio que se llama La Requelina y tiene productos orgánicos, pues es un grupo de mujeres que tomó la decisión de comprar un terreno, sembrar y vender comida sana, pero es bien difícil en Colombia porque cuando tú no puedes competir, cuando tienes, por lo menos mucha gente aquí en Colombia todavía les gusta mucho lo de afuera, ¿no? Lo empacado, lo fácil. No ha sido fácil generar conciencia, ¿sí? Somos poquitos, pero que ahí vamos. Entonces yo a veces creo que es difícil establecer realmente esas herramientas, ¿no? Que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces, pues pongo mi palabra, dejo mi palabra ahí, les agradezco un montón por darme la oportunidad y me encantaría si hay posibilidad de tener documentación, me gustaría porque llegué un poco tarde por la señal. Agradezco. Gracias. Sí, gracias, Sandra. Les vamos a compartir la presentación que puede servir quizás como una guía muy general de lo que se habló. Me parece que también Natalia nos comentó que se va a compartir el video en YouTube para que puedan acceder a él más allá de las conversaciones que hemos tenido acá. Y también recordarles que el viernes vamos a seguir con esta conversación, con este diálogo. Gracias por tu palabra también, Sandra, y por la palabra de todos y de todas quienes han podido compartir. Les recuerdo que otra forma también de comunicarnos es con el formulario, que nos servirá también para el día viernes desarrollar un poco más contenidos específicos que ustedes nos puedan traer.
Eso, Natalia, muchas gracias. Sí, Silvia, ahorita tuve un poco de dificultades para subir el PDF, pero lo vamos a compartir el viernes, ¿sí? Ok. Con seguridad. Entonces, bueno, también con eso nos aseguramos que los compañeros y las compañeras se vuelvan a conectar. Queda pendientes ahí. Entonces, Silvia, sí, siendo ya las 8 de la noche, vamos a cerrar esta charla. No sé si es que tú quieres dar algún mensaje final de cierre. Sí, nada más agradecerles a todos y a todas por estar aquí, por quedarse hasta esta hora, por compartir con nosotras sus experiencias también, por escuchar también un poco de lo que está pasando acá en Ecuador. Creo que eso es lo que construye de alguna forma también la unidad de nuestros países en Latinoamérica, sobre todo cómo nos estamos pensando la soberanía alimentaria, porque evidentemente hay mucho que hacer ahí. Vi quizás de reojo una pregunta en el chat sobre la diferencia entre la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿no? Y claro, hay unas condiciones de desigualdad muy marcadas que han puesto al sector agrícola, al sector campesino, al sector de la agroecología, alrededor de varios problemas, ¿no? Y uno de esos problemas, uno de esos conflictos ha sido la alimentación y cómo nos estamos pensando la alimentación. La respuesta de la seguridad alimentaria fue básicamente alimentos seguros para todas las personas, no importa de dónde vengan, no importa el contenido, no importa si son culturalmente apropiados o no. Lo importante es que las personas tengan acceso a alimentos, asegurar los alimentos, seguridad alimentaria. La soberanía se pensó mucho más allá, está ligada al territorio, está ligada al respeto al territorio, al respeto a la autodeterminación de estos procesos comunitarios, autónomos también, que incluye una capacidad de decidir realmente sobre las políticas agrícolas, sobre las formas de acceder a la comercialización, sobre el intercambio de alimentos, respeta los ciclos y la distribución de los alimentos, prioriza el consumo local, ¿sí? Antes que, y también el consumo de productos sustentables o agroecológicos frente a alimentos procesados. Y en ese sentido, digamos, la soberanía alimentaria tiene un montón de facetas que lo intentamos como analizar acá. Yo solo eso nada más para aclarar por las dudas que hubieran podido surgir. Mil disculpas por no seguir más el chat, pero creo que el día viernes podemos también complementar algunas de las cosas que se han dicho acá. Nada más agradecerles nuevamente y agradecerte a ti, Natalia, por todo el apoyo logístico que nos has brindado acá con las herramientas tecnológicas. Eso, muchas gracias a todos y todas y nos vemos el día viernes. Un abrazo. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Los esperamos el viernes. Que tengan muy buenas noches.